tal, damas y caballeros? Este es un informativo de última hora con respecto a la captura del presidente de Perú, Pedro Castillo. Recuerda suscribirte a mi canal, yo soy Emil Klein y empezamos. Detención de Pedro Castillo. El Estado de Derecho doblega en 2 horas el autogolpe en Perú. Después de instaurar un gobierno de excepción orientado a reestablecer el Estado de Derecho y la democracia, el presidente peruano intentó huir del Palacio Presidencial tras ser destituido por el Congreso y acabó arrestado por rebelión. La odisea del dictador peruano Pedro Castillo duró apenas 2 horas. El tiempo transcurrido a partir de que anunciara al territorio que disolvía el Congreso y decretaba el estado de emergencia y toque de queda hasta que ha sido retenido por los policías anticorrupción en la procuraduría cercana al que fuera su palacio presidencial. A Castillo, uno de los dirigentes de la oleada de mandatarios izquierdistas en el conjunto de naciones, nadie le hizo caso en su locura. Acorralado por la oleada de escándalos de corrupción que airearon de nuevo la putrefacción de su mandato y a escasas horas de la elección que iba a hacer el Congreso para destituirle, ni los militares, ni la policía, ni ninguno de los poderes públicos respaldaron al maestro de Cajamarca, llegado al poder por las casualidades de la historia al frente del partido marxista Perú Libre, el primordial protector de las recientes dictaduras latinoamericanas. Al poco tiempo de concluir su intento de sublevación, la Fiscalía de Perú confirmó la detención del exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional. El destituido mandatario peruano ha sido conducido este miércoles al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el cual además está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, a medida que es procesado por revolución y conspiración. A su alrededor, los policías y fiscales anticorrupción, que ya habían abierto 6 indagaciones contra el exmandatario, cada una de ellas por escándalos de corrupción, que no únicamente le implican a él, sino a su familia y círculo más íntimo. La imposición de una nueva constitución ha sido una de las promesas de la campaña de su partido marxista Perú Libre. Rumores. La elección de Castillo causó una oleada de rechazo vista escasas veces en el territorio andino. El primero en salir del gabinete ha sido el canciller César Landa, quien comunicó en sus redes sociales que, en preciso apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Colaboraciones Exteriores frente a la elección del mandatario Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución. Tras Landa, ha sido el ministro de Justicia Félix Chero, hasta ayer mismo recalcitrante protector de Castillo, quien tomó la decisión de dimitir de manera irrevocable frente a el anuncio del cierre del Congreso y la conformación de un régimen de emergencia nacional. Los exmandatarios además salieron a discusión, ciertos cercanos ideológicamente a Castillo como el izquierdista Ollanta Humala. Castillo es un dictador, es una vergüenza para el territorio de alcance universal. Cualquier acto opuesto al orden constitucional produce el no acatamiento. Adujeron tanto el comando de las Fuerzas Armadas y de la policía, dejaron claro que no secundaban la locura de Castillo. El Poder Judicial, Defensoría del Pueblo y principales instituciones se sumaron al repudio general, incluso Francisco Morales, mandatario del Tribunal Supremo. No se ahorró ni una palabra. El señor Castillo, por el momento, no es mandatario de Perú. No pienso que nadie, en su sano juicio, logre conservar dicha postura. Castillo ya estaba vacado, como ya sucediera con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. La sucesora Boluarte, que ya se negó a conformar parte del último gabinete como ministra, aunque seguía siendo vicepresidenta, había dejado clara su postura a solo conocer el golpe de su camarada de fórmula presidencial. Rechazó la elección de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. La moraleja de lo ocurrido en Perú, territorio que ha roto todos los récords de castigos judiciales para sus mandatarios, la otorgó el antecesor de Castillo, el centrista Francisco Sagasti, de intachable gestión. Está claro que nuestras propias instituciones y conjuntos sociales valoran la democracia. En una entrevista con Fernando del Rincón en enero del 2022, Del Rincón lee alguna de las controversias en las que está metido el expresidente Castillo. Y le voy a leer, solo para nuestra audiencia internacional, rápidamente, algunas de las controversias, actuales. Presunta interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas.
Hoy el diario Comercio también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando, ¿no? Por eso digo presuntas. Ministros cuestionados. $20,000 encontrados en uno de los baños del Palacio, no sé si está aquí cerca, pero aquí en Palacio, $20,000 al señor Pacheco. Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña, esa es otra. Licitación sospechosa de Petroperú, 60% de desaprobación según Ipsos. Un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido. Presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas. Y cuando yo leo todo esto le pregunto, ¿usted se ve terminando su mandato? ¿Usted cree que va a terminar? Usted lo ha dicho, son sospechas. Pero en 6 meses, presidente, esto es demasiado, en 6 meses. Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Sí, pues y ahora yo no voy a venir, el pueblo quiere que remedie lo que no se hizo en 200 años, que no dejen gobernar a un maestro. Soy el primer presidente rural en el país, yo conozco el interior del país y a veces se me quiere poner lo que usted está diciendo, cosas para tapar las cosas que no se hicieron y no se ventilaron en su época. También hablan de una división dentro de su mismo partido, Perú Libre, y esto es algo que en Latinoamérica se debe supervisar y puesto en contexto a la realidad de El Salvador. Es lo que ha mencionado el presidente Nayib Bukele en varias ocasiones y describe a estos parásitos como caballos de Troya. Fue el caso de unos diputados que entraron bajo la bandera de Nuevas Ideas en El Salvador y resultaron ser traidores de la patria al querer vender sus voluntades a la embajada americana junto con uno de los fundadores del mismo partido, Roy García, quien al verse marginado sin un puesto en el gobierno decidió aliarse con los corruptos de oposición. Pero dentro del propio Perú Libre, me parece que hay 2 agendas. Su ex ministro, controversial, por cierto, ya hablaremos de eso, Guido Bellido, ya también ha dividido a los congresistas de Perú Libre. Bueno, no me voy a entrometer en cosas de la bancada, en cosas del partido, porque ellos ya están conociendo, pero sí lo entienden, ¿no? No, pero una cosa es la vida partidaria y otra cosa es mi trabajo que estoy haciendo como presidente. ¿No? Si ellos internamente, como lo hay en todo partido. Es un golpe interno para usted, el Perú Libre es el partido. Ellos pueden discrepar y qué bien que discrepen. Eso es importante, porque para bien el país no solamente tiene que tomar de un solo ángulo, tiene que pasar por una controversia, por un análisis distinto, y eso es muy, muy bueno, y al final salen fortalecidos, ¿no? A ver, y usted me ha dicho dentro de todo esto que son presuntos, pero honestamente, presidente, yo podría decirle que aquí veo un patrón que es responsabilidad suya. Le voy a decir a qué me refiero, brevemente, porque tengo que traer los nombres, ¿no? A ver, el nombramiento de Guido Bellido, ¿sí? Fue una de las primeras controversias. Lo nombró a pesar de que afrontaba investigación por presunto delito de apología, usted lo sabe, del terrorismo, apología del terrorismo. Cuestionado por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, en fin, ¿no? Después viene el 30 de julio, cuando iba a hacer nombramiento de gabinete, se retrasan 3 horas, acaba haciendo nombramiento pero no completo, entonces quedan las carteras de Economía y de Justicia vacantes, ¿no? Después viene Héctor Béjar, jura como ministro de Relaciones Exteriores, se convierte en el primer integrante de su equipo en abandonar el cargo antes de cumplir un mes, ¿no? Él dijo que la Marina era la que había iniciado el terrorismo en el Perú. ¿Sabe, mi estimado Fernando? Espérame, que no acabó. Luego viene Iber Maraví, ministro del Trabajo. También por presuntos vínculos con Sendero Luminoso, etc. Y de ahí me puedo seguir con una lista de nombramientos de personas que no están y que han sido cuestionadas. Pero usted las trajo. Pero eso no es nada, eso no es nada. ¿Pero por qué las trajo? A mí me dijeron terruco. A mí me dijeron que tengo vínculos con el Bobadé, con el CONAL. Y se lo han dicho y vamos a hablar de eso. Pero usted me lo dijeron de todo. Ese no es nada lo que han dicho conmigo. Pero, presidente, ahora, escúcheme, yo no fui entrenado para ser presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción. ¡Wow! Les voy a dar mi opinión y me van a disculpar los hermanos peruanos que han luchado contra Pedro Castillo. Este hombre lo acaba de declarar. Nunca fue entrenado para ser presidente. Pedro Castillo se ve claramente en esta entrevista que no tenía la mínima idea de lo que estaba haciendo. Se ve que tenía la voluntad de hacer cambios, pero cuando se es tan ingenuo, y del Rincón se lo advierte, le cuestiona el por qué tener gente que ha estado vinculado en terrorismo.
le advierte que un juramento no es válido y mucho menos hacia él. En el caso de un gobierno corrupto, lo que menos puede liderar es una persona así de sencilla. En el caso de un gobierno ultra corrupto, debe liderar uno aún más corrupto para que no lo toquen. A este señor definitivamente lo sacaron del mapa político porque no se apegaba con las directrices de los demás poderes del Estado. La pregunta que me pone los pelos de punta por parte del Rincón: ¿por qué se permite el riesgo de que lo acerquen más a usted al terrorismo? Luego le trata de convencer que las encuestas y estadísticas que le dijeron a Castillo que iba a ganar, en ese momento le decían que lo iban a sacar del poder, que subía un margen de 10% mensualmente, ya que en 6 meses había acumulado un 60% de desaprobación. Pero Castillo seguía reacio en asimilar lo que del Rincón le auguraba. Hoy le está diciendo, esa misma encuesta que le dijo va a ganar, hoy le está diciendo el 60% de los peruanos. Oiga, si aunque fueran el 60% de Lima, es gravísimo tener un 60% en 6 meses. Es decir, acumula 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60%. ¿Usted sabe lo que es eso? 10% mensual de desaprobación para llegar a un 60% en solo 6 meses. ¿Le cuento si llega a 10? Si seguimos con esa matemática. No vamos a llegarla. Yo tengo otra lectura, otra realidad. Creo importante de que las encuestas tienen su agenda también, ¿no? Pero más allá de eso, a mí no, ¿cómo se llama? No me va a quitar la preocupación que tengo por el país. Ahora, del Rincón menciona a 2 personajes que al parecer no han sido buena compañía de Pedro Castillo. Guido Bellido, congresista que anunció su renuncia a la bancada de Perú Libre hace un mes exactamente, y Vladimir Cerrón, persona que posiblemente haya influido grandemente en el posible cierre del Congreso de Perú, tal y como lo dice Infobae. El Congreso tiene previsto modificar norma para suspender al presidente con 66 votos, además de pedido de vacancia. Al Ejecutivo no le quedaría otro camino que cerrar el Congreso para sobrevivencia. Están en el punto sin retorno, mencionó Cerrón Rojas a través de su cuenta oficial de Twitter. Además, acotó que el retorno de la Constitución Política de 1979 sería una de las opciones viables y, del mismo modo, una subsecuente asamblea constituyente que sería sometida ante un referéndum. Nuevamente, me van a perdonar por segunda vez los hermanos peruanos, pero Pedro Castillo ha sido víctima de su ingenuidad y de la mala compañía en su gobierno. Una derecha con ansias de poder, inyectando injurias y calumnias en medios afines a la derecha, un presidente sin la mínima idea de lo que hace o quiénes están a su lado y un partido político dividido fueron la receta perfecta para sacar a Castillo del poder. Y no me malinterpreten, no digo que Castillo debía seguir en el poder si ha demostrado ser inepto en el cargo. Solamente digo que el pueblo peruano debe tener mucho cuidado al momento de elegir a sus gobernantes y que vayan con cautela al momento en que la derecha sugiera algo en contra de la izquierda. Total, la derecha y la izquierda siempre los une algo. Son la misma cosa y trabajan juntas cuando algo les beneficia a ellos, no al pueblo. Muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al fin de este programa y recuerden seguirme en mis redes sociales como en Twitter, @EmilKlein1, Facebook, Política y Atlacatl, e Instagram como @Política y Atlacatl. Suscríbanse a mi canal, regálenme un like y será hasta la próxima.